Muy bien. Este capítulo tuvo de todo: artes marciales, movimientos serios, lágrimas, destrucción de cuerpos celestes y hasta viajes en el tiempo. Las cosas, aparte de épicas, ahora también son confusas, pero bueno, me estoy adelantando. Antes de continuar, demos un resumen rápido de lo que pasó. Garou sigue usando sus portales para tratar de superar a Saitama. Sin embargo, este último ha empezado a aprovecharse de eso, golpeando a través de ellos para impactar al cazador y reaccionando cuando se abren para contraatacar de inmediato. No solo eso, también está copiando los movimientos del monstruo y usándolos en su contra. Saitama le pregunta que si no se suponía que iba a copiarlo y superarlo cuando se pusiera serio, y lo reta a intentarlo. Garou no entiende qué sucede, pues está respondiendo con el mismo poder del héroe. Sin embargo, Saitama logra golpear cada vez más fuerte. Si continúa así, uno de esos golpes terminará por matarlo. Por sorprendente que parezca, Saitama está aumentando su poder. Su tasa de crecimiento, que no había sido percibida por nadie, pues no había nadie ni remotamente cerca de su nivel, de repente empezó a incrementar de manera exponencial debido a un estímulo emocional como nunca había experimentado. Ahora, el único ser con el nivel suficiente para observar el crecimiento de Saitama estaba siendo completamente superado, tanto que llegó el punto en que ya no hubo nadie para medir el poder que Saitama había alcanzado. Un solo estornudo del héroe fue suficiente para pulverizar la luna en donde estaban, y de paso, esparcir los gases de Júpiter dejando al descubierto su núcleo. Ambos salen volando, no obstante, Garou logra ver la Tierra en la lejanía. Teniéndola en la mira, puede teletransportarse hacia ella si así lo desea. Antes de hacerlo, golpea a Saitama para mandarlo en la dirección opuesta, abre su portal y, tal como esperaba, logra llegar a la Tierra. Comienza a celebrar, sin embargo, el gusto no le duraría mucho, pues el héroe también está ahí. Esto sucedió debido a que la luz emitida por el golpe de Garou tomó por sorpresa a Saitama y lo hizo soltar un gas que lo disparó de nuevo hacia el cazador. El calvo golpea a Garou de regreso a la superficie del planeta. Una vez allí, el monstruo le pregunta por qué no simplemente acaba con su vida, a lo que Saitama responde que es porque es un héroe y porque el último deseo del niño fue que lo detuviera sin asesinarlo. Garou ve el cuerpo inerte de Tareo, comienza a alejarse de él, se suelta en lágrimas y se culpa por lo sucedido. Le dice a Saitama que si lo hubiera matado desde el principio, se hubiera ido siendo la verdadera maldad. Sin embargo, ahora la primera persona a la que quería salvar cambiando al mundo, terminó muriendo por sus acciones. Saitama le pregunta si de verdad quería salvarlo o si solo se aferraba a él para apoyarse. Tras escuchar esas palabras, Garou entiende por qué el héroe estuvo sosteniendo el núcleo de Genos todo este tiempo. Le parece difícil creer que exista una persona que pueda mantenerse cuerda a pesar de poseer tanto poder. Tratando de redimirse, le pide a Saitama que lo ayude en algo. Lo que debe hacer es copiar sus técnicas y superarlas, pues si alguien es capaz de perfeccionar el poder de Dios sin tomar su ayuda, ese debe ser él. Dios lo interrumpe, le dice que se calle y empieza a tomar de regreso su poder. Con los pocos segundos que le quedan, logra enseñarle a Saitama la manera de controlar las partículas y antipartículas de su cuerpo para hacerlas girar en dirección opuesta unas de otras. Cuando el héroe consigue hacerlo, empieza a viajar hacia atrás en el tiempo. Observa incrédulo lo que sucede y solo puede exclamar que las artes marciales de Garou son asombrosas. Regresamos al momento en que el cazador apenas había llegado con los héroes. Justo cuando iba a agradecer por haberse convertido en la maldad absoluta, es impactado en el rostro por un puñetazo. Ese golpe, que había incrementado su poder de manera radical en una de las lunas de Júpiter, viajó en el tiempo y conectó incluso antes de ser lanzado. Esta vez no se necesitó de un golpe, sino de 0 golpes para terminar la pelea. Mientras el poder de Dios empieza a salir del cuerpo de Garou, Saitama del futuro y del pasado se unen dando paso a un Saitama del presente, que aparentemente perdió la memoria de lo sucedido después de ese punto, pero que conserva algunas cosas del futuro, como el núcleo de Genos y roturas en el pantalón. La verdad no supe cómo explicar eso, así que hagamos de cuenta que lo que dije tuvo sentido y continuemos. Confundido, se pregunta dónde está. Se sorprende al ver que tiene el núcleo de su discípulo en las manos y se sorprende aún más cuando se da cuenta que su pantalón está roto de la entrepierna. Inesperadamente, Genos se lanza hacia él a toda velocidad derribándolo por accidente. Le pide una disculpa pues se dejó llevar y su maestro, al reincorporarse, le dice que le sacó un susto y se sorprende al ver que sigue vivo. Estos capítulos han confirmado y tirado abajo varias cosas que se especulaban de Saitama,
Es como si One hubiera leído las teorías y comentarios de los fans acerca de cómo se podría vencer al pelón y decidiera mostrar que están equivocados. Solo pensemos, muchos decían que una manera de ganarle a Saitama era llevándolo al espacio y este moriría por la falta de oxígeno. Lo trataron de teletransportar a otro lugar y este simplemente pateó el portal a otro lado. Demostró ser inmune a la radiación. Se decía que solo era un personaje que dependía de sus atributos físicos, así que alguien con buenas habilidades podría contrarrestarlo, y ahora sabemos que puede golpearte en el pasado, es decir, que su puñetazo impacta antes de que siquiera lo haya lanzado. Si a eso le sumamos que su poder incrementa de manera exponencial sin ningún tipo de límite aparente, tenemos que el calvo está aún más roto de lo que pensábamos. Pero esperen, quedan algunas cosas al aire, como por ejemplo, ¿habría sido capaz de regresar por su cuenta desde Júpiter? Esta vez regresó al planeta gracias a que utilizó el portal de Garou, sin embargo, y aunque lo hemos visto ir de la Luna a la Tierra saltando, no sabemos si tendría la misma suerte haciéndolo desde tan lejos. Si me lo preguntan, yo creo que sí podría. Si Garou fue capaz de ver el planeta, no dudo que Saitama pueda hacer lo mismo, y en lugar de usar un portal, salte directamente hacia allí o use asteroides y planetas para avanzar. Algo que me llama la atención es que si fue capaz de realizar algo como un viaje en el tiempo y agarrar portales de energía con las manos, ¿significa que tiene la capacidad de aprender más técnicas si así lo quisiera? De nuevo, pienso que la respuesta es sí. Tal como nos explicaron en el capítulo, el calvo ha estado en un nivel abrumadoramente superior al de sus oponentes, por lo que es de entender que hasta ahora le haya bastado con su pura fuerza bruta. Esta vez, esa misma fuerza fue suficiente para detener a Garou. No obstante, se necesitó algo diferente para poder solucionar las cosas. Entonces, si se llegase a presentar, ya no digamos un enemigo, sino una situación que amerite algo más que fuerza, es probable que veamos a Saitama aprendiendo y utilizando nuevas habilidades para alcanzar sus objetivos. Otra duda que tengo, y volviendo a lo del poder, es ¿qué tanto puede incrementar su poder Saitama? Gracias a esta gráfica entendimos que el calvo no mentía cuando al principio de su batalla dijo que estaba yendo con todo contra Garou. Sin embargo, a medida que avanzó el combate, Saitama fue haciéndose más y más fuerte hasta que simplemente dejó atrás a Garou. Esto me hace pensar que el hecho de que el héroe haya roto su limitador no significa que desbloqueara una fuerza infinita de golpes, sino que lo que desbloqueó fue la capacidad de incrementar su poder de manera infinita. En otras palabras, lo que hace el limitador es, valga la redundancia, limitar qué tanto puede desarrollarse alguien. Por tanto, aquel que lo rompe, en este caso Saitama, puede incrementar su poder sin ningún tipo de límite. Por último, tenemos el viaje en el tiempo. Miren, si hay algo sobre lo que no me fijo en las obras de ficción es cuando meten el tema de los viajes en el tiempo. Ya sea Volver al Futuro, Los Vengadores, Terminator, etc. El tema del tiempo siempre resulta muy complicado, surgen muchos cuestionamientos, inconsistencias, paradojas, en fin, llega el punto en el que mejor nada más hago de cuentas que lo que explicaron tuvo sentido y sigo disfrutando de lo que pasa. Lo mismo sucede con este capítulo. Podríamos preguntarnos cosas como: si Saitama detuvo a Garou en el pasado golpeándolo con la fuerza que ganó en el futuro gracias al combate que sostuvieron, esto quiere decir que ahora que lo detuvieron, los acontecimientos que eran necesarios para que Saitama desarrollara esa fuerza y la habilidad de golpear a través del tiempo no van a suceder. Por tanto, ese golpe no debería pasar, pero al no pasar, entonces los acontecimientos sí suceden. Bueno, el punto es que se formó una paradoja. Así que haré lo mismo que con todas las demás obras que he visto que se meten con el tiempo y no me convence su explicación. Hacer de cuentas que tiene sentido y voy a dejar de pensar en eso. Al final Saitama recuerda lo que pasó, sí o no. Los paneles donde lo vemos sorprendido parecen indicar que no recuerda nada, pero justo la última página nos planta la duda con ese diálogo en el que le dice a Genos que de verdad está vivo. Yo creo que no lo recuerda, o cuando menos no en su mayoría. Si se notó sorprendido porque vio vivo a Genos, fue justamente porque hace un momento se dio cuenta de que estaba sosteniendo su núcleo. Pienso que al calvo sí se le llegarán a hacer familiares algunas situaciones, o haga referencia a lo que vivió, pero tal cual, como un déjà vu. Por otro lado, si vemos el momento en que Saitama detuvo a Garou, nos damos cuenta de que fue cuando el cazador ya estaba cerca de ellos. Es decir, para ese punto, el portaaviones ya había detectado una cantidad significativa de radiación, el monstruo había utilizado su Gamma Ray Burst, Metal Bat ya había sentido los efectos de la radiación,
y los héroes reconocían a Garou como el causante de la destrucción en el cielo. Por supuesto, la pregunta aquí es, ¿qué tanto les habrá afectado la radiación a los héroes con el tiempo que estuvieron cerca de Garou? Sobre todo me pregunto qué tanto habrá afectado a Metal Bat, que al parecer es el único que comenzó a sangrar. Fuera de eso, creo que esta pelea ya terminó. Supongo que lo siguiente que veremos es la derrota ideológica de Garou, así como su ruptura del cascarón a manos de Bank, y ahora sí, la llegada de Tareo para que su héroe termine de redimirse. También creo que habrá héroes que quieran acabar con Garou aprovechando que está débil, pero no sé si uno de esos héroes sea Blast. Recordemos que el clase S viene en camino. De hecho, basándonos en lo visto anteriormente, no debería tardar mucho en llegar. Que por cierto, no sé si sea muy arriesgado de mi parte, pero teniendo en cuenta que al regresar a la Tierra no vimos que Blast estuviera por ahí, puede significar que haya regresado a la dimensión donde estaba y que de alguna manera pudiera conservar sus recuerdos de lo que vio desde que llegó hasta que esos dos hicieron su choque de puños serios. Ya lo de Júpiter no creo que lo haya visto porque cuando salieron volando ni siquiera supo hacia qué dirección fueron. De cualquier manera, ¿ustedes qué opinan? ¿Les gustó eso del viaje en el tiempo? ¿La presencia de Garou cósmico fue suficiente para dañar a los héroes? ¿Qué creen que pase en el siguiente capítulo? Dejen su comentario aquí abajo y yo con mucho gusto lo estaré leyendo. Ya me iba a poner a grabar, pero alguien me mandó esta captura por Instagram y me pareció bueno mencionarlo. En la imagen podemos leer: ahora que el viaje en el tiempo es canon, ¿cuáles son las oportunidades? Si lo pensamos, esto de teorizar que Blast sea un personaje que ya conocemos pero del futuro no es algo nuevo. Hace poco tiempo el fandom tenía la teoría de que el rango 1 de la clase S era Saitama. Con las apariciones que ha tenido en el manga, esto ya está prácticamente descartado. Sin embargo, viendo lado a lado tanto al cazador como al héroe, sinceramente podemos encontrar algunas similitudes. Además, la habilidad de Blast de abrir portales se presta para creer que podría viajar en el tiempo. Así a priori lo que pienso es que no son la misma persona. Primero, la cicatriz de Garou es más grande que la de Blast, se extiende hasta su mejilla. Segundo, los ojos. El clase S, además de tener el iris más grande, tiene unas formas extrañas alrededor. Tercero, su reacción y la de sus compañeros. Estos últimos lo tratan como alguien ajeno a Blast, mientras que el héroe no hizo ninguna mención o alusión a que podría tratarse de él mismo. Esto va a quedar claro una vez que tengamos alguna imagen a color oficial de Blast. Si la tonalidad de ya sea su rostro, cabello u ojos llegara a coincidir, sería muy probable que sean el mismo personaje, o si sigue apareciendo tanto como lo ha hecho, puede que sea el mismo Blast quien termine por confirmar o desmentir todo eso. Estamos muy cerca de la saga de los neohéroes y con ella muy cerca de ver a Blue. Si tendremos más información sobre el rango 1 de la clase S, definitivamente será ahí. Pero mientras tanto, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que sí sean la misma persona? ¿Será alguna versión de otro universo? ¿O definitivamente no tienen nada que ver? Yo solo tengo algo más que decir. Sin importar lo que suceda de ahora en adelante, lo único que espero es que cuando todos se hayan ido a sus casas, veamos que por lo menos una célula de Black Sperm sigue por ahí, lista para hacerse mascota de Saitama junto a Rover. Ahora sí, eso fue todo. Agradezco mucho que hayas llegado hasta aquí. Si fue así, no olvides dar manita arriba, compartir y suscribirte si no lo has hecho, que eso ayuda mucho al canal. Sin más por agregar, hasta la próxima.